Capítulo 1. Hacia el pueblo de Kona. Gloria, gloria, aleluya, Kona caerá directamente en nuestras manos, porque estás cantando una canción de invasores. Nils criticó la letra que RY estaba cantando. Últimamente, las interrupciones de Nils se parecen a las de Abel. Abel es increíble. RY mencionó el nombre de Abel y Nils reaccionó. Mientras escuchaban esta conversación, Eto y Amon caminaban riendo en el trayecto desde la ciudad de Lune hasta el pueblo de Kona. Salieron de Lune al amanecer y planeaban llegar a Kona por la tarde. Aunque no me preocupa mucho los insectos desconocidos, lo del fenómeno extraño me intriga. Amon hizo una pregunta sin dirigirse a alguien en particular. Así es. No es como si apareciera el nombre de algún monstruo, solo se menciona un fenómeno extraño. ¿Qué podría ser? Eto respondió inclinando la cabeza. Sea lo que sea, yo lo cortaré. Nils soltó una frase propia de alguien impulsivo. Él es el líder del grupo. Mientras miraba de reojo a Nils, RY se convenció de que la cualidad necesaria para un líder de grupo no es la inteligencia, sino la capacidad de mantener la motivación de los miembros. RY, acabas de pensar algo muy irrespetuoso, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? El agudo comentario de Nils puso a RY nervioso. Aún así, Nils seguía mirándolo con una mirada penetrante. No había forma de escapar sin decir nada. Solo pensaba cuán impresionante es Nils como líder del grupo. RY dijo esto con firmeza. No estaba mintiendo. Ve bien, si es eso, Nils será fácil de manejar. Pensando eso, RY mostró una pequeña mueca traviesa, que fue captada por Eto y Amon. RY está pensando en algo malo, ¿verdad? Los dos susurraron entre sí en voz baja. Así, los cuatro llegaron al pueblo. Eran las 2 de la tarde. Habían llegado un poco antes de lo previsto. Era un pueblo, aunque parecía tener bastante población. Las viviendas estaban alineadas a lo largo del camino, y al fondo del pueblo se extendía un vasto cafetal. Lo había oído, pero no esperaba tanto, Nils murmuró. Con más de 5.000 habitantes, casi es una ciudad. Eto también murmuró. ¿Por qué sigue siendo un pueblo? Amon preguntó en voz alta. Es porque este lugar es territorio directo de la familia real. Los tres se sorprendieron y se dieron vuelta. RY sabía que alguien se acercaba, por lo que no se sorprendió, aunque sí le sorprendió que fuera un territorio directo de la familia real. ¿Al rey también le gusta el café? La persona que habló desde atrás era un hombre maduro, de unos 40 y tantos años. Era alto, caminaba con elegancia, tenía piel morena, ojos negros y cabello castaño. RY sintió que su apariencia no era la de un agricultor, tal vez también debido a la ropa que llevaba, una camisa fina pero bien confeccionada, pantalones de 3/4 y sandalias. Oh, disculpen. Soy Goro Ganda, enviado como administrador a este pueblo de Kona. Pueden llamarme Goro. Goro. Suena como un nombre japonés, pero sus rasgos son más latinos, con facciones marcadas. Disculpe. Nosotros somos del grupo de aventureros Rumten de la ciudad de Lune. Soy Nils, y estos son Eto, Amon y RY. Hemos aceptado el encargo que salió desde este pueblo hacia la ciudad de Lune. Cuando Nils terminó de hablar, Eto sacó el documento de aceptación del encargo y se lo entregó a Goro. Goro lo revisó. Sí, confirmo que todo está en orden. Primero, vengan a la oficina del administrador. Les explicaremos allí. Además, hay un alojamiento donde podrán quedarse. Dicho esto, Goro comenzó a caminar al frente. Como ya sabrán, este encargo también fue publicado en el gremio de aventureros de Kailai. También vendrán aventureros de allá, pero están programados para llegar por la tarde. Por lo tanto, les pedimos disculpas, pero la explicación se dará cuando ellos lleguen. Entendido. No se preocupe. Nils respondió cortésmente a la solicitud de Goro. Este tipo de intercambio con los solicitantes lo hacía correctamente. Eso es algo que incluso un bruto mental puede hacer bien. Por alguna razón,
RY sintió desde una posición superior, lo cual era bastante irrespetuoso. El alojamiento donde se quedarán es usado ocasionalmente por burócratas y nobles que vienen desde la capital. Es un lugar preparado para esos casos. Está bien que nosotros nos quedemos ahí. Nils respondió algo preocupado ante la explicación de Goro. Por supuesto. Esas decisiones están bajo mi autoridad como administrador. Sería una lástima no usar algo que ya tenemos, ¿no? Goro explicó con una leve sonrisa. RY, quien imaginaba a los administradores presumiendo ante aventureros y plebeyos, sintió simpatía por Goro al ver que no adoptaba esa actitud. Claro, la imagen de administradores arrogantes era solo una idea preconcebida de RY, nunca había conocido uno realmente. El grupo llegó a la oficina del administrador. Entraron en la sala de reuniones adyacente al despacho del administrador, donde se realizaban reuniones y se recibían informes de varios departamentos. Había una gran mesa redonda en el centro. Por favor, tomen asiento. Goro se sentó en la silla central frontal. Los 4 se sentaron a la derecha. A la izquierda, probablemente se sentarían los del grupo de Kailai cuando llegaran. Tan pronto como tomaron sus asientos, les trajeron bebidas. Por supuesto, café de Kona. Ya que han venido a Kona, primero deben probar el café de Kona. La charla viene después. Goro ofreció el café con una amplia sonrisa. La habitación rápidamente se llenó del aroma del café. No solo trajeron tazas para los 4, claro, también para Goro. Él tomó su taza, la llevó frente a su rostro e inhaló profundamente su aroma. Para entonces, los otros 4 también habían tomado sus tazas, oliendo el aroma o probando un sorbo. A pesar de ser diferente del café de Kona en Hawái en la tierra, es delicioso. Casi no tiene impurezas, señal de que se seleccionaron cuidadosamente los granos defectuosos antes del tostado. Definitivamente, aquí hay personas que enfrentan el café con sinceridad. Y el método de extracción no es por goteo, sino por prensa. Era algo como una prensa francesa. Mi madre usaba eso cuando aún vivía. RY, inmerso en recuerdos nostálgicos, disfrutaba del café. Goro lo observaba con interés. Comparado con los otros 3, que bebían con precaución, RY lo hacía con mucha naturalidad. Era lógico que Goro se sintiera intrigado. Sin embargo, no hizo ninguna pregunta. Goro sabía que los alimentos y bebidas tienen el poder de evocar recuerdos pasados. Y algunos de esos recuerdos no deberían ser invadidos por otros. Por eso, no hizo preguntas inapropiadas. Goro Ganda era un hombre extremadamente competente. Después de hablar sin parar durante aproximadamente 1 hora, llegó la noticia de que los aventureros de Kailai habían llegado. Bien, iré a recibirlos, así que esperen aquí. Dicho esto, Goro salió de la habitación. Los 4 restantes comenzaron a murmurar entre ellos. El administrador parece una buena persona. Sí, es muy agradable. Ahora nos queda preocuparnos por los aventureros de Kailai. Eto y Amon elogiaron a Goro, mientras Nils expresaba preocupación por los aventureros de Kailai. Este pueblo es territorio directo de la familia real, por eso pudieron emitir encargos a ambos gremios de aventureros. Cuando RY comentó esto, Nils quedó boquiabierto, incapaz de responder. Nils. Se te olvidó mencionarle esto a RY, ¿verdad? Eto señaló la razón con una risa amarga. ¡Qué desastre! RY se desplomó sobre la mesa redonda. Mientras hacían esto, Goro regresó acompañado de los aventureros de Kailai. Aquí está el grupo de Kailai Dragons Joe, y este es el grupo de Lunar Room. 3 hombres y 2 mujeres formaban el grupo Dragons Joe. 4 hombres conformaban el grupo Room 10. Ambos grupos hicieron presentaciones breves y tomaron asiento en la mesa redonda. Como era de esperar, trajeron café de Kona. A los 4 de Room 10 también se les sirvió nuevamente. RY volvió a disfrutar del aroma y el sabor. Los otros 3 intentaban lucir más acostumbrados que antes. Sin embargo, los 5 de Dragons Joe no tocaron sus tazas.
Goro notó esto. ¿El café de Kona no les gustó? Goro preguntó con calma, sin presionar ni adoptar una actitud servil. Respondió el espadachín, que parecía ser el líder. No es por el café. Simplemente no queremos beber ni comer en el mismo lugar que ellos. Al escuchar esto, RY casi escupió el café. Por suerte, logró contenerse. Preocupado de que Nils pudiera enfadarse, miró hacia él, pero Nils estaba controlándose. Perder el control de las emociones frente al cliente sería propio de un aficionado. De hecho, Abel había inculcado esto a Nils repetidamente. RY, que no sabía esto. Se sorprendió de que Nils no explotara, pero Eto y Amon asintieron ligeramente. Nils estaba creciendo. Solo Eto notó que los ojos de Goro se entrecerraron ligeramente cuando el líder de Dragon's Joe habló. Y en su mente, Eto suspiró. Desde el principio, causar una mala impresión al cliente. Esto va a ser un problema. Tal vez sea un grupo bastante difícil. Entendido. Entonces, procederé a explicar el encargo. Al final, responderé preguntas. Dicho esto, Goro comenzó a explicar el contenido del encargo. Han aparecido insectos desconocidos que están dañando las plantas de café. Actualmente, cerca del 5% de las plantas han sido afectadas. Identificar el insecto será difícil. Anteriormente llamamos a expertos de la capital, pero no pudieron identificarlo. En este momento, estamos buscando y aplastando manualmente cada insecto. Si tienen una mejor solución, nos gustaría saberla. Esa es la primera tarea. La segunda es resolver por qué las personas del pueblo están desapareciendo. Luego, Goro extendió un mapa del pueblo sobre la mesa redonda. Este es el mapa del pueblo. Sabemos que la mayoría de las personas desaparecidas fueron vistas por última vez cerca de la entrada del bosque del este. Sin embargo, este bosque es muy profundo y alberga muchos monstruos. Hasta ahora, ningún monstruo ha llegado cerca del pueblo. Por eso, no sabemos si las desapariciones son causadas por monstruos u otra cosa. Si es un monstruo, su eliminación será el objetivo. Si es otra causa, investigar esa causa será el objetivo del encargo. Después de una pausa, Goro continuó. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Cuando Goro preguntó, el líder espadachín de Dragon's Joe levantó la mano y habló. No me veo trabajando con ellos. Sería más eficiente si nosotros nos ocupamos de las desapariciones y ellos de los insectos. Hay gente que muestra hostilidad desde el principio. Quiero saber qué pretendía el gremio de aventureros de Kailai enviando a estas personas. RY mantenía su expresión neutral mientras pensaba esto para sí. Nosotros no tenemos ningún problema con cómo decían proceder. Solo les pedimos que no causen molestias a la vida del pueblo. Recuerden que este es un territorio directo de la familia real. Consideren a los aldeanos como si fueran sirvientes directos del rey. Esta última frase fue dicha con un tono grave, y fue la primera vez que Goro usó un tono severo desde que se conocieron. Incluso los miembros de Dragon's Joe endurecieron sus expresiones. Entonces, los miembros de la Runten están de acuerdo con esta división de tareas. Goro, recuperando su tono amable, preguntó a Nils. Nils miró brevemente a Eto. Tras ver que Eto asentía ligeramente, respondió, sí, no hay problema. Fue el turno de los miembros de Dragon's Joe de sorprenderse. Se esperaban una resistencia. Investigar insectos es prácticamente un trabajo de aventureros de rango de E. Sin embargo, al aceptar, la división de tareas quedó decidida. Una vez concluida la explicación, Goro volvió a ofrecer café de Kona. Por supuesto, los 4 de la Runten aceptaron. Al notar que los miembros de Dragon's Joe rechazaban nuevamente el café, Goro llamó a su secretario y ordenó que los guiara a los alojamientos. Dragon's Joe salió, y el café fue servido nuevamente. Goro y los demás comenzaron a disfrutarlo lentamente. Inicialmente, el plan era guiar juntos a ambos grupos tras la explicación en esta sala. Desde el punto de vista de la eficiencia, no había otro modo. Por eso, la explicación se dio conjuntamente.
Sin embargo, la compatibilidad entre ambos grupos fue terrible. Aunque la hostilidad provenía principalmente del lado de Dragon's Jaw. Por eso, al ofrecer café nuevamente, Rumten se quedaría, y Dragon's Jaw saldría primero. Una manera bastante elegante de dividirlos. Mientras pensaba esto con un aire algo altivo, RY disfrutaba del café de Kona. Las actividades conjuntas de ambos grupos serán canceladas en los planes futuros. Goro, con una taza de café en la mano, sonrió amargamente. Al escuchar esto, los cuatro forzaron una sonrisa. No podían disculparse, porque eso tampoco estaría bien. Tampoco podían culpar a los otros en su ausencia. Solo podían forzar una sonrisa. Después de unos 15 minutos, los 5 terminaron lentamente su café. Luego, Goro los guió a los alojamientos y comedor, explicando algunas normas de uso. Es cierto que las desapariciones consecutivas han generado ansiedad entre los aldeanos. Sin embargo, gracias a la gran población del pueblo, esto se ha mitigado. Si fuera un pueblo común con menos habitantes, todos estarían consumidos por el miedo. Goro hizo una pausa y continuó con una expresión seria. Este encargo tiene varios problemas difíciles. Pero, por favor, cuenten con nosotros. Goro hizo una reverencia profunda a los 4. Diamante negro. Bien, son las 4 de la tarde. Quedan menos de 3 horas hasta la puesta del sol. ¿Qué hacemos? Nils miró su reloj de bolsillo favorito mientras hablaba. Primero, podríamos ir al cafetal. Tal vez podamos hablar con quienes están trabajando allí. Eto propuso la idea, y los otros 3 estuvieron de acuerdo. El cafetal estaba en lo profundo del pueblo, aquel vasto campo que habían visto al entrar. Incluso RY, un amante del café, nunca había estado en un cafetal. Allí, árboles de café de la altura de una persona estaban dispuestos en hileras interminables, separados entre 1,5 metros de distancia. ¿Era un paisaje abrumador? Café. Impresionante. RY murmuró involuntariamente. Los campesinos recolectaban manualmente los frutos maduros de los árboles de... A lo lejos, un mago de atributo viento utilizaba magia estilo Slash para cortar el césped entre los árboles. ¡Qué fantasía! Bien, vamos. Parece que los otros 3 no estaban tan impresionados como RY. Esto lo hizo sentir un poco decepcionado. Después de varias conversaciones con los campesinos, consiguieron ver un ejemplo del famoso insecto. Aunque, dado que los aplastaban al encontrarlos, tuvieron que buscar uno nuevo. El que los guió fue Taka, un joven recién adulto. Taka inspeccionaba los árboles donde normalmente se encontraban los insectos. 3 minutos después, los 4 fueron llamados por Taka. Este es el insecto. Taka señaló un insecto negro, de tamaño similar a la mitad de una uña del dedo meñique, y con 10 patas visibles. Tiene muchas patas, RY murmuró. RY. Nils escuchó el murmullo y preguntó. Tiene 10 patas. Es verdad. Amon también miró el insecto y murmuró. Por cierto, los insectos normalmente tienen 6 patas, ¿no? Pero las arañas tienen 8, ¿verdad? Nils recordó a los insectos que conocía y llegó a las arañas. Sí, aprendimos que las arañas son parientes de los cangrejos herradura y los escorpiones. ¿Escorpión? El que tiene una cola venenosa y grandes pinzas, vive en el desierto, ¿verdad? De niño, mi abuelo me mostró uno conservado en alcohol. ¿Las arañas son parientes de eso? Amon temblaba un poco mientras recordaba ese incidente. ¿Debía haber sido aterrador? La costumbre de conservar animales venenosos en alcohol existe en muchos lugares. Ese fue el pensamiento que cruzó la mente de RY. Mientras los 3 hablaban de esto, Eto permanecía en silencio, observando el insecto. ¿Eto? RY llamó a Eto. RY. Es demasiado pequeño,
si fuera un poco más grande. Eto se acercó al insecto mientras decía esto. Magia de atributo agua, lente de hielo. Al conjurar esto en su mente, una lente convexa de hielo del tamaño de su palma se generó instantáneamente. Antes, crear esa lente de hielo le tomaba más de 15 minutos, pero ahora podía hacerlo casi al instante. RY reflexionó sobre su propio crecimiento. Si lo miras a través de esto, parece más grande. Esto es. Eto dijo esto y comenzó a observar detenidamente el insecto negro. Pasaron 5 minutos completos antes de que Eto levantara la cabeza. Después de devolver la lente de hielo a RY, asintió una vez y anunció a los tres. Creo que he descubierto qué es este insecto. Diamante negro. Hay una alta posibilidad de que sea un insecto cacodemónico. Eto regresó a la oficina del administrador y declaró claramente a Goro. ¿Insecto cacodemónico? Nunca había oído hablar de eso. ¿Qué clase de...? Goro estaba perplejo por el término desconocido, pero pidió más detalles. Es uno de los sirvientes que empiezan a moverse para reunir poder cuando un demonio sellado intenta revivir. Demonio. Demonio. Goro lo dijo en voz alta, con un tono de asombro y temor. Y RY lo pensó con alegría. Demonios y reyes demonio. ¿O era príncipe demonio? Esos habían aparecido antes, pero eran débiles y decepcionantes. Ahora, el verdadero protagonista en este mundo pi resulta ser el demonio. Los demonios y reyes demonios son estándares en los mundos de Isekai. Pero normalmente, uno es fuerte y el otro débil. O solo aparece uno de ellos. Finalmente, con la aparición del demonio, el ánimo de RY subió considerablemente. Aunque solo aprendí esto en el templo, creo que sería mejor que un experto lo revise. Así es. Antes llamamos a un experto en insectos. Jamás imaginamos que necesitaríamos un especialista en demonios. Goro suspiró profundamente. Luego, como si algo se le ocurriera, levantó la cabeza. Eto, ¿crees que el folclorista del templo central podría conocer las tradiciones relacionadas con los demonios? ¿Podría saber algo sobre este insecto cacodemónico? Sí, creo que es una de las personas más informadas en el templo. ¡Qué suerte! Uno de los folcloristas está actualmente en la ciudad de Kailai, así que lo traeré de inmediato. Es un conocido mío, así que estoy seguro de que vendrá, incluso si debe hacer un esfuerzo. Dicho esto, Goro rápidamente escribió una carta y se la entregó a su secretario para enviarla urgentemente a Kailai por mensajería vial. Por ahora, solo queda esperar su respuesta. Goro suspiró profundamente. De todas formas, resolver el tema de los insectos tan rápido ha sido excelente. Estoy contento de que haya un sacerdote en su grupo. Goro sonrió. No. Eto estaba un poco avergonzado. Viéndolo ahora, la división de tareas entre los dos grupos funcionó muy bien. El grupo Dragons Joe no tenía un sacerdote, ¿verdad? La formación de Dragons Joe consistía en un espadachín, una exploradora, un hombre con hacha, un mago y una arquera. Ningún sacerdote. Los sacerdotes aventureros no son muy comunes. Eto asintió mientras respondía. Diamante negro. Los 4 habían cumplido con su misión. Apenas 2 horas después de su llegada, ya tenían una solución preliminar. Por lo menos en cuanto a la identificación del insecto. Podría considerarse un resultado excelente. Claro, aún faltaba la confirmación del folclorista al día siguiente y la erradicación de los insectos, pero por hoy, el trabajo había terminado. Primero, el baño. Oh. 3 voces respondieron con entusiasmo al llamado de Nils. Sí, este alojamiento, usado por nobles y burócratas, tenía un baño comunitario completo. Incluso se abría a los aldeanos los fines de semana. El mantenimiento adecuado de las instalaciones es la mejor manera de evitar problemas. Usarlas regularmente asegura que no fallen cuando más se necesiten. RY valoró aún más a Goro por esto. Y después del baño, la cena.
Goro les había dicho que el chef principal de este lugar también preparaba sus comidas, por lo que las expectativas de los cuatro aumentaron considerablemente. ¿El resultado? Delicioso. ¡Qué rico! Increíble. Me encanta tanto la carne como el pescado. Ni Nils, ni Eto, ni Amon ni RY se quedaron insatisfechos con la cena. Desde lejos, el chef asentía con satisfacción. Eran aventureros, después de todo. Aunque la comida era abundante, terminaron todo. Incluso Eto, normalmente de apetito ligero, se lo comió todo, tal vez porque habían caminado desde el lunes y almorzado solo carne seca. Después de la cena, obviamente, terminaron con café de Kona. Mientras los cuatro disfrutaban relajadamente su café post-cena, entraron 5 aventureros. Eran los miembros del grupo Dragon's Joe de Kailadi. TSK. El espadachín chasqueó la lengua con un sonido agudo. Por supuesto, los 4 de Rumten también lo escucharon. RY estaba preocupado por Nils. En el momento de la explicación, frente al cliente Goro, no había explotado, pero este lugar no era igual. ¿Había una posibilidad de que perdiera los estribos? Con ese pensamiento, RY miró a Nils. Sin embargo, Nils, como si nada hubiera pasado, seguía bebiendo café. Los otros 2 también actuaban de la misma manera. ¿Qué adultos? RY se sintió profundamente conmovido por el crecimiento de los 3. Solo durante los primeros 10 segundos. ¿Sabes algo, RY? Los perros más débiles ladran más fuerte. Los aventureros más incompetentes chasquean la lengua. No, no lo sabía. Y estoy seguro de que acabas de inventarte la segunda parte. RY lanzó ese pensamiento en su mente ante la grandilocuente frase de Nils. ¿Qué dijiste, Naturalmente, al escuchar eso, los miembros del grupo Dragon's Joe no iban a quedarse callados. Los 5 se pusieron visiblemente alterados. Las 2 mujeres también mostraban una actitud tan belicosa como los hombres. Como dice el dicho, quien con fuego se junta, algo se quema. RY sacudió ligeramente la cabeza. Bien, entonces volvamos a nuestra habitación. Chef, gracias por la comida. Gracias por la comida. Con muy buenos modales, los miembros de Rumten agradecieron la comida y se levantaron de sus asientos. Ignorando completamente a los 5 furiosos, los 4 de Rumten salieron del comedor. Oigan, esperen un momento. Al decir eso, el espadachín de Dragon's Joe intentó agarrar a RY, que estaba en la retaguardia. En ese instante. ¿Gara Gara Basaan? Un ruido ensordecedor resonó cuando el espadachín cayó. Nadie notó que, en un instante, el suelo bajo sus pies se había convertido en hielo. Al caer, también arrastró una silla cercana y un jarrón de flores de la mesa, dejando una escena verdaderamente desastrosa. Oh, no, ¿estás bien? Deberías fijarte más por dónde vas, o podrías lastimarte. Diciendo esto en voz alta, RY continuó caminando sin detenerse y salió del comedor. Detrás quedaron los 5 hombres llenos de ira sin un objetivo donde descargarla, y los cocineros, que observaban desde la cocina con expresiones de disgusto. Como profesionales, los cocineros sirvieron la cena a los 5 hombres, pero más tarde el mayordomo testificó, mantuvo una expresión insatisfecha durante toda la interacción. A la mañana siguiente, los 4 de Rumten se levantaron lentamente. Después de escuchar del mayordomo que el grupo Dragon's Joe había terminado el desayuno temprano y partido hacia el bosque del este, los 4 intercambiaron miradas y asintieron entre ellos. La fuente de problemas se había ido. Los 4 disfrutaron de un desayuno lujoso, empleando su tiempo con generosidad y tomando café después de comer. Luego, se dirigieron a la oficina del administrador. Habían recibido instrucciones la noche anterior para llegar alrededor de las 10. Cuando fueron conducidos a la sala de reuniones, además de Goro, había otra persona. Ropajes de sacerdote blanco. No, ropa de sacerdote. Pero el emblema en la capa es uno que nunca había visto antes. Así que este es el folclorista.
RY reflexionó en silencio. Aparentemente de la misma edad que Goro, no era muy alto ni musculoso. No tenía esa apariencia delgada pero tonificada que poseía RY, más bien, carecía de músculos prominentes. Se parecía más a Eto. Ah, aquí están. Larsata, estos son los aventureros de la ciudad de Lune de quienes les hablé antes, los miembros de Runten. Goro presentó a los cuatro a un hombre llamado Larsata. Este es Lord Larsata de Viaux, folcloristas del templo central. Lord. Eso lo murmuró Eto. Encantado de conocerlos. Sí, puede parecer extraño que alguien en el templo tenga un título nobiliario. Hay muchas razones detrás de esto, que algún día les contaré. Ahora, sobre esos insectos. Sí, aquí están. Dicho esto, RY colocó la caja de hielo que llevaba bajo el brazo. Dentro de ella estaba el insecto negro que habían capturado el día anterior. Vaya, vaya, esto es fascinante. El insecto es interesante, pero honestamente, esta caja de hielo me llama aún más la atención. ¿Es usted un mago de atributo agua? Sí. RY sintió en respuesta a la pregunta de Larsata. Al ver esta caja, me acordé de la leyenda de la diosa de hielo y el emperador de las nieves. Es una historia de hace más de 10.000 años. Disculpe, Larsata, pero primero necesitamos que revise esto. Goro interrumpió a Larsata, quien estaba a punto de comenzar a narrar una historia, dirigiendo su atención al insecto negro. Oh, cierto. Lo siento, lo siento. Larsata rió mientras decía esto. Luego, examinó el insecto, murmurando algo para sí mismo mientras confirmaba. Algo. Tras unos 3 minutos de esto, Larsata miró a RY y dijo, ¿podrías abrirme esta caja de hielo? Claro. RY retiró la tapa de la caja. Entonces, Larsata metió la mano dentro, agarró el insecto y lo aplastó en su palma. Después, abrió la mano. Según la leyenda, ¿fluido corporal rojo? En su mano abierta había el cadáver aplastado y el líquido rojo que parecía sangre derramada. Así que, según la leyenda. Así es, no hay duda de que es un insecto cacodemónico. Larsata sintió en respuesta a la pregunta de Goro. Según las leyendas transmitidas en el reino, este debe ser el demonio sellado en el sur, que está recolectando fuerza para regenerarse y despertar. Larsata reflexionó mientras hablaba. Entendido. Primero informaré a la capital del reino. También incluiré los nombres de quienes lo confirmaron. Tú y Eto, ¿están de acuerdo? Sí. De acuerdo, no hay problema. Goro preguntó, y tanto Larsata como Eto asintieron. Eto, ¿qué tan fuertes son los demonios? RY le hizo esta pregunta a Eto en voz baja. La pregunta fue inesperada, y Eto respondió con sorpresa. Creo que deben ser fuertes, pero en realidad no lo sé. En los últimos cientos de años, ¿no hay registros de que hayan aparecido? Eto se giró hacia Larsata mientras decía esto. Así es. Eso es correcto, Eto. La última vez que se registró su derrota fue hace 950 años. Por supuesto, es posible que también hayan sido derrotados en otras ocasiones y no se registraran deliberadamente debido a diversos factores políticos. Este demonio probablemente sea el mismo de hace 950 años. ¿Este demonio? Así es. Según las leyendas del reino, hay 2 demonios sellados. Uno es el demonio sellado en el sur, y el otro es el demonio sellado en el este. Del este se conservan muchas leyendas que describen su terrible poder. Sus devastaciones no solo afectaron al este del reino, sino también a la región que ahora pertenece a la Federación Andalieu. Larsata se llevó la mano al mentón y reflexionó un poco antes de continuar. Considerando esto, ¿hay alguna posibilidad de que envíen refuerzos adicionales? ¿Para este caso? El ejército de caballeros. El grupo de magos. Aventureros de alto rango. Héroes. Nils, Eto y Amon mencionaron posibles refuerzos, y finalmente RY añadió una sugerencia.
Los 3 miembros de Runte lo miraron con asombro. Fue Nils quien rompió el silencio. RY, el héroe actual está en los países occidentales. Definitivamente no vendrá aquí. Nils afirmó esto con absoluta confianza. Jejeje, Nils, tu información está desactualizada. De hecho, el héroe Roman y su grupo estuvieron en la capital del reino hasta hace poco. RY declaró esto con aún más confianza. Después de todo, había luchado junto a él, así que era natural que estuviera seguro. ¿En serio? Nils abrió los ojos sorprendido. Ah, es verdad. Durante el reciente disturbio en la capital, el héroe también ayudó a defender los niveles inferiores del templo central. ¿Lo sabías bien, RY? El folclorista Larsata sintió mientras decía esto. Pero, ya han salido de la capital hace bastante tiempo. Probablemente no vendrán esta vez. Ya veo, qué lástima. RY dijo esto, aunque no lo sentía en absoluto. El héroe Roman es un buen tipo. No hay duda de eso. Su corazón es digno de un héroe. Después del disturbio en la capital, retó a RY repetidamente a combates simulados. Una y otra vez. Al final, incluso RY, quien suele tener paciencia, se sintió un poco molesto. Él mismo hacía combates simulados con Cera repetidamente, pero se molestaba cuando el héroe lo desafiaba. RY era un mal tipo. Mientras los 5 hablaban de esto, el administrador Goro regresó a la sala de reuniones. He organizado el envío de informes breves a la capital, Lune y Kailai. ¿Tan rápido? RY estaba sorprendido. Solo habían pasado unos 30 minutos, y ya había completado los informes. Esto era realmente impresionante. Ayer, Eto ya sugirió que podría ser un insecto cacodemónico. Ya casi había terminado el informe. Hoy simplemente agregué los detalles finales, usé transcripción y envié copias a todos los destinatarios relevantes. Lo dijo casualmente y luego sonrió ampliamente. Yo no puedo hacer bien mi trabajo, pero tú sigues siendo excelente, Goro. ¿Aún no piensas regresar a la capital? Larsata miró a Goro y le hizo esta pregunta. Todavía no tengo intención de regresar. Me encanta este pueblo. Además, adoro el café de Kona. Justo cuando Goro terminó de hablar, la puerta se abrió y entraron 6 tazas de café de Kona en la sala de reuniones. Después de las reuniones e informes, tomar café era sin duda un momento de felicidad. Bien, volveré a Kailai una vez. Una vez que terminó el momento de felicidad, Larsata habló. ¿Acaso? Goro titubeó. Así es, ¿acaso? Dejé mi trabajo a medias para venir aquí. Dicho esto, Larsata soltó una gran carcajada. Lamento las molestias. No te preocupes. Gracias a eso pude ver el insecto cacodemónico en persona. Además, quiero estar presente para manejar al propio demonio. Terminaré mi trabajo y regresaré de inmediato. Dicho esto, Larsata declaró, no es necesario que me acompañen, y salió de la sala de reuniones. Todo eso de que no puede hacer bien su trabajo es mentira. Goro comenzó a explicar con una pequeña sonrisa. En realidad, renunció al sacerdocio una vez. Es decir, dejó de ser sacerdote para heredar el título de vizconde. Sin embargo, sus habilidades como folclorista eran insustituibles, y tanto la familia real como el templo permitieron especialmente su regreso al cargo de folclorista a pesar de haber abandonado el sacerdocio. Eso, es increíble. Quien más se sorprendió con la explicación de Goro fue el sacerdote Eto. ¿Es tan increíble? Así es. Normalmente, es algo impensable. Podría compararlo con santos o santas, quienes rara vez reciben excepciones especiales. ¿Te ayuda eso a imaginarlo? Entiendo que es algo extremadamente improbable. Gracias a la analogía de Eto, Nils también comprendió que era algo excepcional. Las habilidades de Larsata como folclorista eran tan raras que incluso superaban a las de santos o santas. En los países centrales, era algo inaudito que alguien mantuviera un título nobiliario mientras servía como sacerdote. Bueno,
por ahora dejemos de lado el tema del insecto. Ya hemos enviado el informe, así que la capital decidirá los próximos pasos. Eso nos deja con el problema de las desapariciones. Al llegar a este punto, Goro adoptó una expresión claramente amarga. Dragon's Joe los ve como enemigos, ¿no? Suspiró profundamente. Sí. Lo siento. Eto bajó la cabeza. No, no es su culpa. ¿Verdad? Antes no tuvieron ningún conflicto con Dragon's Joe, ¿cierto? No, esta es la primera vez que los conocemos. Nils respondió a la pregunta de Goro. Además, interactuar con aventureros de Kailadi es algo. Nils se detuvo a mitad de la frase. ¿Nils? RY le preguntó a Nils, quien había adoptado una expresión extraña. Bueno, nuestra relación con Kailadi. Solo aceptamos trabajos cuando venimos a este pueblo, ¿no? Tal vez tenga algo que ver con eso. Así es, también lo pensé. Podría ser el grupo que sufrió muchas bajas y tuvo que retirarse, o aquel al que se les negó la entrada. Eto propuso estas posibilidades, y tanto Amon como RY sintieron simultáneamente. Viendo a Goro en silencio, Eto le ofreció una breve explicación. En resumen, era una venganza injustificada. Ya veo. Existe la posibilidad de que Dragon's Joe fuera ese grupo. Aunque así fuera, no sería su culpa. En realidad, preferiría que también participaran en la investigación de las desapariciones, pero sería problemático si algo sucede en el bosque. Por ahora, permanezcan en espera. También informaré a la ciudad de Lune, así que podrían recibir noticias pronto. Así, los 4 de Rumten obtuvieron un breve descanso oficial del administrador. 2 días después, llegó un mensaje a la oficina del administrador. Los miembros de Rumten y Dragon's Joe fueron convocados a la gran sala de reuniones. Allí ya estaba presente Larsata, el folclorista que había regresado de Kailai. Estaba sentado al lado de Goro. Recibimos un mensaje de la capital. Por ahora, no enviarán fuerzas adicionales desde allí. En cambio, solicitarán refuerzos a los gremios de aventureros de Lune y Kailai en nombre del gobierno del reino. Es decir, enviarán aventureros adicionales desde Lune y Kailai. En otras palabras, vendrían aventureros de alto rango. La predicción de Amon había sido correcta. Amon asentía repetidamente. Junto a él, Nils lucía un poco frustrado. Pero había alguien más insatisfecho. Por supuesto, no era ninguno de los 4 de Rumten, sino el líder espadachín de Dragon's Joe. ¿Cómo voy a aceptar esto? Este es nuestro trabajo, que otros aventureros de otra ciudad vengan a quitárnoslo. Ridículo. Puedo entender cómo se siente, pero no es algo que deba decir frente al cliente. Incluso RY, con poca experiencia en trabajos, pensó esto. Se podía imaginar fácilmente lo que pensaban los otros 3 de Rumten. Dogon. Controla tus palabras. Esta es una decisión del gobierno del reino. Es una orden de nuestros superiores, quienes somos sus clientes. Equivale prácticamente a una decisión de la familia real. ¿Entiendes que oponerse a la familia real podría considerarse traición? Goro reprendió al espadachín Dogon con una voz extremadamente baja, una que los 4 de Rumten nunca habían escuchado antes. Al escuchar la palabra, traición, incluso el espadachín Dogon palideció. Después, su rostro se tornó mortalmente pálido. Pero no podía quedarse callado. Sabía que estaba acorralado y que no podía permitirse quedarse en silencio. Sin embargo, su respuesta, lejos de ser silenciosa, fue una réplica torpe, lo cual fue el verdadero problema. Para empezar, quien dice que el insecto en el árbol realmente es un insectos cacodemónicos, probablemente estos tipos de luna inventaron todo para ganar méritos, ¿cómo podemos confiar en ellos? Al escuchar esta acusación infundada, lo primero que pensaron los 4 de Rumten fue, uy. No sentían rabia ni deseos de responder. Porque, uy. Fui yo quien identificó que ese insecto era un insectos cacodemónicos. Soy el folclorista del templo central. Ah, así que tú conspiraste con ellos para inventar esto, Qué desordenado y absurdo,
espadachín Dogon. Cuando la gente se ve acorralada, hace cosas sin sentido, ¿eh? RY rezó mentalmente por el espadachín Dogon. Soy un sacerdote. Mi nombre es Lord Larsata de Beaux, ¿entiendes? Soy un noble con el título de vizconde. Sería mejor que midieras tus palabras. ¿Qué? Un noble. No solo el espadachín Dogon, sino también los otros 4 de Dragon's Joe se quedaron sin palabras al escuchar esto. El silencio invadió la sala de reuniones. Después de un rato, el administrador Goro habló. Hasta que lleguen los refuerzos adicionales de Lune y Kailadi, mantendremos el statu quo. Cualquier acción posterior dependerá de los recién llegados, así que decidiremos después. Ambos grupos deberán permanecer en el pueblo mientras tanto. Como el periodo de restricción se ha extendido, se les otorgará una compensación adicional. Al escuchar la última frase, los 4 de Runten hicieron pequeños gestos de victoria. Aunque fue en secreto. Con esto, la reunión terminó, y como siempre, Goro invitó a todos a tomar café después de la reunión. Y como siempre, los 5 de Dragon's Joe rechazaron la invitación y salieron de la sala. Quedaron Goro, Larsata y los 4 de Runten. Cuando llegó el café, Larsata habló. Goro, ¿quién demonios son esos de Dragon's Joe? No digo que deban ser tan amigables como estos 4 de Runten, pero nunca había visto aventureros tan desagradables. Los 4 de Runten intercambiaron miradas y sonrieron con amargura. Para ser honesto, la reputación del gremio de aventureros de Kailadi ha estado cayendo día a día. Ya estaba preocupado al asignarles este trabajo, y mis temores se hicieron realidad. ¿Quién bien aventureros como estos? Goro sacudió la cabeza repetidamente mientras respondía. ¿El gremio de aventureros de Kailadi está tan mal? Cuando visitamos, la persona que nos atendió parecía competente. El submaestro. El señor Landenbier, ¿verdad? Cuando RY preguntó en un susurro, Nils respondió a medias y Eto completó la frase. Aunque hablaban en voz baja, en un grupo tan pequeño, Goro logró escuchar y sonrió con amargura. El submaestro Landenbier era como la conciencia de Kailadi. Sin embargo, hace medio año fue trasladado como maestro del gremio de la ciudad de Akrai. Desde entonces, el gremio de aventureros de Kailadi ha caído visiblemente en calidad. Dicho esto, Goro soltó un profundo suspiro. Akrai es la ciudad más grande del sur y la capital del territorio del Marqués Einlein. Ser nombrado maestro de ese gremio era sin duda un ascenso significativo. Pero cuando una persona talentosa deja una organización, a menudo queda en un estado lamentable. Por eso, esta vez asignamos el trabajo tanto a Kailadi como a Lune. Aunque Kailadi está ligeramente más cerca de este pueblo, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, fingimos un error y también lo enviamos a Lune. El administrador Goro era realmente competente. 2 días después. El tiempo en el pueblo de Kona fluía tranquilamente sin incidentes. Los aldeanos encontraban y eliminaban los insectos cacodemónicos que ocasionalmente aparecían, arrancándolos de los árboles y aplastándolos. Los 4 de Runten ayudaban en esto, entrenaban de vez en cuando, tomaban café y seguían ayudando. Los 5 de Dragon's Joe ingresaban al bosque del este todos los días por alguna razón. Oigan, esos 5. ¿No les importa la opinión del cliente? SHHH. Nils estaba a punto de decir algo, pero RY lo detuvo levantando un dedo frente a su boca. ¿Qué pasa? Si sigues hablando, podría activarse un flag. Es mejor que no lo hagas. ¿Flag, qué es eso? Es un fenómeno aterrador en el que las palabras se convierten en realidad. Por ejemplo, si dices que Nina te dejará. ¿Qué demonios dijiste? ¿Me dejará? Nils se enfadó ante las palabras de RY. No sería horrible. Por eso, es importante tener cuidado con lo que decimos. No entiendo del todo, pero lo dejaré. Aunque la explicación de RY no fue clara, sintió una mala premonición. Si Nils seguía hablando, algo podría pasar. Claro, esto era solo una suposición sin fundamento. Pero a veces,
¿Las suposiciones se convierten en realidad? Esa tarde, los primeros refuerzos adicionales llegaron desde Kailai. Como si hubieran estado esperando, los 5 de Dragon's Yo aparecieron frente a ellos, acompañados por los 5 recién llegados. Los 4 de Rumten tenían expresiones molestas. Esta situación solo traía malas premoniciones. El primero en hablar fue el espadachín Dogon. Estos son los miembros del grupo 5 estrellas binarias, un grupo de rango C de Kailai. Son el grupo más veterano de Kailai. Si son veteranos de rango C, probablemente no tienen la habilidad para subir a rango B. RY pensó esto para sí. Era un grupo de 5 hombres, todos en sus 30 y tantos años. Los 5 tienen caras de villanos. Mientras RY pensaba esto, el lancero del 5 estrellas binarias habló. Ustedes son un grupo de rango E, ¿verdad? Entonces, nuestras órdenes como grupo de rango C son absolutas, ¿correcto? ¿Es así? RY le preguntó a Eto. No es una regla escrita, pero es una costumbre. Por ejemplo, en misiones de escolta conjunta, el líder del grupo de mayor rango toma el control. Es algo así. Eto respondió con un tono de molestia. Era raro que Eto mostrara tal actitud, normalmente era tranquilo y neutral. Así que es eso. Al escuchar la respuesta de Eto, el lancero sonrió de forma burlona. Bien, estamos cansados de viajar. Masajéennos los pies. Acto seguido, los 4 de 5 estrellas binarias y los 5 de Dragon's Yo estallaron en risas. ¡Qué insolentes! Nils apretó los dientes y murmuró en voz baja. «Ah, ¿dijiste algo, imbécil?» El lancero amenazó con su tono. RY se adelantó frente a Nils y habló. Entendido. Oí, RY. Nils, sorprendido, agarró el brazo de RY desde atrás. Ignorándolo, RY continuó. Solo que no estamos seguros de que realmente sean de rango C, ¿qué dijiste, Así que, ¿podríamos ver sus tarjetas de identificación del gremio? Claro. Confirmen y luego masajéenlos. Así lo haremos. RY sintió con firmeza. El lancero sacó su tarjeta mientras se acercaba a RY, y tropezó. ¡Guau! Fue una caída espectacular. Por supuesto, fue gracias al Icebarn de RY. Quizás era la técnica que más usaba contra personas. ¿Está bien? RY, fingiendo preocupación, llamó. Por supuesto, solo llamó sin acercarse corriendo. Maldición, de repente se volvió resbaladizo, ¿qué demonios está pasando? Mientras decía esto, el lancero intentó poner peso en su pierna para levantarse, y cayó de nuevo. ¿Está bien? RY, una vez más fingiendo preocupación, llamó. A la segunda vez, incluso los 3 miembros de Rumten comenzaron a entender. Esto era hora de RY. Y tras la tercera caída, los 3 estaban seguros. No entendían el principio, pero sabían que RY lo estaba haciendo. Así que decidieron seguirle la corriente. ¿Está bien? Los otros 3, aparte de RY, también llamaron al lancero caído. Por supuesto, parecían realmente preocupados. Lo que se necesitaba aquí no eran palabras sinceras, sino habilidades actorales para engañar a quienes miraban. Maldición. ¿Qué diablos está pasando? El lancero no podía levantarse. ¿El hielo bajo sus pies era normalmente resbaladizo? Instantáneamente, RY había creado una capa de hielo extremadamente deslizante bajo las plantas de los pies del lancero. Imagina rodar canicas por un piso de madera y luego intentar caminar sobre ellas con zapatos. ¿Definitivamente te resbalarías? El lancero estaba en una situación similar. Para decirlo claramente, era el infierno. Incluso los 9 miembros de Kailai comenzaban a darse cuenta de que esta no era una situación normal. No sabían qué estaba ocurriendo, pero al menos entendían que no era algo ordinario. Sí,
Algo como una maldición. Oye, RY, ¿qué tipo de conclusión estás buscando aquí? ¿Cómo planeas resolver esto? Nils susurró a RY a su lado. Cada vez que el lancero intentaba levantarse, seguía resbalándose. Los 9 miembros de Kailadi observaban como si vieran algo aterrador, teniendo cuidado de no provocar ni tocar esta delicada situación. En tales circunstancias, Nils no podía ver qué pretendía hacer RY a continuación. Por supuesto, RY no había pensado tan lejos. Así que, ¿deberíamos mantener esto hasta que lleguen los refuerzos de Lune? ¿En serio? Incluso Nils pensó que eso era bastante imprudente. Nadie sabía cuándo llegarían. Ni siquiera había garantía de que llegaran hoy. Mantener esto durante tanto tiempo. Aunque se trataba de un oponente molesto. Inevitablemente comenzaron a sentir algo de lástima por el lancero. De todos modos, RY susurró en voz baja. Nils intentó escuchar atentamente las palabras de RY. ¿Quién vendrá de la ciudad de Lune? ¿Realmente es este el tema del que deberíamos hablar ahora? Nils suspiró ante el cambio abrupto de tema. Pero... ¿no vendrá algo como Crimson Sword? Dado que hay posibilidad de cazar demonios, seguramente enviarán a su mejor equipo, ¿no? Amon se subió a ese tema. El más joven de Rumten, que siempre decía cosas razonables, esta vez siguió el repentino cambio de tema. Para Nils, fue un shock en cierto modo. Incluso Amon ha sido envenenado por RY. Nils pensó algo bastante irrespetuoso. Pero... Crimson Sword estaba en una misión en el oeste. Si han regresado, podrían venir, pero quién sabe. Incluso Eto se subió a este tema. Nils, como líder del grupo, soltó un profundo, muy profundo suspiro. Y pensó. No tengo más remedio que subirme a esta gran ola. Y así lo hizo. Como posibilidad remota, ¿qué tal será de la brisa? Eso no. Nils fue completamente rechazado por los tres. El salvador del lancero de Kailadi apareció 30 minutos después. 2 carruajes con el emblema del gremio de aventureros de Lune llegaron a la oficina del administrador, justo al lado del suelo donde el lancero seguía resbalando. De la primera carroza bajó un hombre corpulento de aspecto intimidante. ¿Señor Hook? ¿Maestro del gremio? RY y Amon susurraron en voz baja. Luego bajó un joven espadachín. ¿Roman? De la segunda carroza también descendieron personas que RY había visto antes de los países occidentales. Un total de 8 personas. El maestro del gremio, Hugh M. Seglas, y el héroe Roman junto a su grupo. Estos fueron los refuerzos enviados por el gremio de aventureros de Lune. Oigan, ¿no son ustedes de Rumten? Veo que vinieron a recibirnos, aunque parece que no fue fácil. Diciendo esto, Hugh vio a un hombre rodando por el suelo, medio renunciando a levantarse. ¿Qué estás haciendo? Intentando levantarse. Hugh respondió con precisión a las palabras de RY. Ah, ya veo. Supongo que hay varios métodos de entrenamiento. No te preocupes por nosotros y sigue adelante. Dicho esto, se dispuso a irse. Espera. Aunque había renunciado a levantarse, el lancero de Kailadi se llenó de frustración. Somos el grupo de rangos de 5 estrellas binarias de Kailadi. Esta misión la manejamos nosotros, el gremio de aventureros de Kailadi. No interfieras. Aunque cualquiera podría pensar que Hugh M. Seglas, musculoso y robusto, parecía un aventurero de alto rango, el juicio racional del lancero había sido arrasado por el deslizamiento continuo. Bien, entiendo. Así que ustedes son los aventureros de Kailadi. Yo soy Hugh M. Seglas, maestro del gremio de aventureros de Lune. Lamentablemente, esta misión la dirigiré yo. No lo tomen a mal. ¿Maestro del gremio? M. Seglas, el héroe M. Seglas. Maestro M. Seglas, es el de verdad. Un murmullo se extendió entre los aventureros de Kailadi como pequeñas olas.
Así que el maestro del gremio es famoso, ¿eh? Nils susurró a RY en voz baja. Es el héroe de la Gran Guerra, después de todo. RY respondió en un tono igualmente bajo. Además, este es Roman, el actual héroe, y su grupo. Como estaban en Lune, decidimos pedirle su cooperación. Encantado. Hugh lanzó otra bomba. Sin embargo, los aventureros de Kailai ya estaban sobrepasados, y no hubo una respuesta favorable. Eso fue todo. Por el contrario, fueron los tres de Runten quienes reaccionaron. ¿Héroe, en serio? Luchando junto al héroe. Como espadachines, parece que hay mucho que aprender. Nils, Eto y Amon expresaron su sorpresa a su manera. Y así, el héroe Roman se acercó a los cuatro de Runten. RY, ¿hace tiempo que no nos vemos? Ah, sí, hace tiempo. Roman inclinó la cabeza cortésmente frente a RY. Con palabras formales pero insípidas, RY también inclinó la cabeza en respuesta. RY parece conocer al héroe. Con RY, es posible. Ya sabes, lo típico, uno se pregunta cómo RY conoce a gente así. Ya no me sorprende. Amon se sorprendió sinceramente, Eto asintió con una expresión de comprensión, y Nils sacudió la cabeza repetidamente mientras exclamaba que ya no se sorprendía. Diamante negro. Que el mismísimo maestro Segla se una a nosotros es una ayuda inmensa. Y que el grupo del héroe también participe es aún mejor. Les estoy agradecido. El administrador Goro mostró una expresión genuinamente feliz al recibir los refuerzos de Lune. Supongo que, dado lo que pasó con Kailai, esto es aún más valioso. RY murmuró en voz baja. Pero alguien lo escuchó. ¿Qué pasó? Al lado estaba el maestro del gremio, Hugh Seglas. Entonces Hugh se dio cuenta. RY, no estarás peleando con los aventureros de Kailai, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué crees que soy, Hugh? Con una expresión de ofensa, RY sacudió la cabeza con resignación. Al ver esto, los otros tres de Runten intercambiaron miradas secretamente. Si no ha pasado nada, entonces está bien. Hugh asintió repetidamente al decir esto. Diamante negro. ¿Han encontrado alguna pista sobre dónde duerme el demonio? Después de tomar un sorbo de café y relajarse un poco, Hugh se dirigió a Larsata. Sí. Según el análisis de documentos antiguos realizado por el Templo Central, parece seguro que está en el bosque al este de esta aldea. De hecho, tenemos 3 ubicaciones posibles. Ya veo. Pero, honestamente, como administrador, preferiría manejar esto pacíficamente, ¿no? Larsata respondió, y Hugh pronunció palabras considerando los sentimientos de Goro. Exactamente. No tenemos ningún rencor contra el propio demonio. Siempre y cuando ese insecto cacodemónico no se adhiera a los árboles, preferiríamos dejarlo tranquilo. Es como dice el dicho, no despiertes a un dragón dormido. Goro asintió profundamente mientras respondía. Una cosa más, ¿qué hay sobre los aldeanos desaparecidos? Sobre eso, el grupo Dragon's Joe de Kailai ha estado investigando, pero no han encontrado nada nuevo. Hugh se llevó la mano a la barbilla pensativo ante la respuesta de Goro. Los desaparecidos suman 12 personas. En la última búsqueda, toda la aldea participó, pero no encontraron ni a los desaparecidos ni sus cuerpos, según el informe. ¿Cómo es posible que no encuentren ni un cuerpo en un bosque lleno de monstruos? Si hubieran sido atacados por monstruos, habría partes del cuerpo tiradas por ahí. Entonces, ¿alguien o algo más se los llevó? Hugh llegó a varias posibilidades basadas en los informes recibidos. Aunque Hugh Seglas parecía el estereotipo de un hombre musculoso e intimidante, en realidad no tenía problemas con el trabajo intelectual. Después de todo, no se puede llegar a ser un aventurero de rango sin ello. En cualquier campo, puedes llegar a ser bueno sin ser inteligente. Pero para ser excepcional, debes serlo. Deportes, entretenimiento, y también los aventureros.
Honestamente, el caso de los desaparecidos parece problemático. Necesitamos reorganizar nuestra investigación. Me gustaría consultar con los aventureros de Kailai mañana por la mañana. ¿Podrías contactarlos? Entendido. Entonces, a las 9 de la mañana, hay una sala de conferencias más grande en este piso. Allí discutiremos. También les avisaré. Pero al día siguiente, nadie del grupo de aventureros de Kailai apareció en la sala de conferencias. ¿Por qué no vino nadie? Hook frunció el ceño mientras caminaba de un lado a otro en la sala de conferencias. Eran casi las 10 de la mañana. Los 4 de Rumten y los 7 del grupo del héroe Roman habían estado esperando allí cerca de una hora. En ese momento, el administrador Goro entró corriendo, jadeando. Maestro M.C. Glass, dicen que se internaron temprano en el bosque. ¿Qué? Hook quedó sin palabras ante el absurdo reporte. Lo siento mucho. Ayer personalmente les informé en la oficina sobre la reunión de las 9 de la mañana, ¿por qué terminó así? Goro suspiró mientras negaba repetidamente con la cabeza. Bueno. Dijeron que querían resolver esto por su cuenta. No hay vuelta atrás ahora. Cuando regresen, les gritaré. Hook también suspiró. Luego, dirigiéndose a Rumten y al grupo del héroe, dijo: Lamento los inconvenientes. Por hoy, nos disolvemos. Dicho esto, Hook se sentó en una silla cercana. Debe ser un mensaje divino indicando que debo tener una batalla simulada con RY. No es eso. El héroe Roman retó a RY a una batalla simulada, y RY rechazó la oferta secamente. ¿Por qué? Bueno, ya hicimos bastantes en la capital real. Roman abrió los ojos sorprendido, preguntando por la razón. Con una expresión obvia, RY respondió. Una batalla simulada entre RY y Roman, ¿acaso piensan destruir la aldea? Hugh les dijo sorprendido. ¿Destruir la aldea en una batalla simulada? ¿Qué cree que somos? Sí, solo sería un enfrentamiento de espadas, ¿verdad? RY miró a Hugh con incredulidad, y Roman también lo confirmó con una risa amarga. Sin embargo, justo después, se añadió una pequeña frase. Si RY usa magia en una batalla simulada, probablemente destruya la aldea. Hoy. Tanto RY como Hugh interrumpieron al mismo tiempo. RY lo hizo con el significado de, eso nunca pasaría. Hugh lo hizo pensando, ¿realmente pasaría algo así? Los otros 3 de Rumten que escucharon pensaron lo mismo. Pedirle a RY que sea mi oponente en una batalla simulada está absolutamente descartado. Pasado un poco del mediodía. ¡Kya! El grito de una mujer alcanzó los oídos de los 4 de Rumten, que estaban ayudando a eliminar insectos. ¿De dónde viene? Del este, hacia el bosque. Los 4 tomaron sus armas, que habían dejado a un lado, y corrieron hacia la dirección del grito. En el camino, el grupo del héroe, que también había escuchado el grito, se les unió. Cuando llegaron, una mujer del pueblo estaba sentada en el suelo con el trasero en el suelo. Más allá de su mirada, había personas cubiertas de sangre. Primero, revisen el pulso de todos. El sacerdote Graham del grupo del héroe llamó a los miembros de su grupo y a los 4 de Rumten. Lo tiene. Lo tiene. Muy débil, pero parece que sí. No. Se escucharon voces. Las personas cubiertas de sangre eran aventureros de Kailai. Deberían haber sido 5 de Dragon's Joe y 5 del 5 estrellas binarias, 10 en total, pero solo había 7 allí. Además, 2 de los 7 que habían regresado ya no tenían pulso. El que está en peor estado es este. Y también este. Yo los curaré. Eto, por favor encárgate del tercer caso más crítico. Los otros 2 no están en peligro de muerte, entonces que alguien les dé una poción. El sacerdote Graham demostró un triaje impecable. Priorizar el tratamiento adecuado cuando hay múltiples heridos es una de las tareas más importantes y difíciles. RY quedó impresionado.
Había acumulado suficiente experiencia en muchas situaciones intensas. Poseer conocimientos como estos era un tesoro invaluable y un arma poderosa para un aventurero. Mientras pensaba en esto, RY sacó una poción casera de su bolso habitual. La daré al espadachín Dogon. Dicho esto, RY vertió la poción en la boca de Dogon. Aunque no estaba en peligro de muerte, era evidente que tenía heridas graves. Sin embargo, en el momento en que bebió la poción, comenzó a recuperarse. RY siempre pensó que era una escena sorprendente. Gracias. Me salvaste. El líder de Dragon's Joe, el espadachín Dogon, agradeció sin rastro de arrogancia ni actitud hostil, algo que contrastaba con su comportamiento anterior. No hay problema. Gracias al triaje adecuado del sacerdote Graham, su extraeal y las curaciones consecutivas del sacerdote Eto, los 5 lograron sobrevivir. Para ese momento, Hugh y el administrador Goro habían llegado al lugar y establecido un sistema de atención médica. Los 3 heridos graves, aunque salvados, necesitaban descanso absoluto debido a la cantidad de sangre perdida, por lo que fueron llevados a la sala de primeros auxilios. Los 2 relativamente levemente heridos, incluido el espadachín Dogon, fueron llevados inmediatamente a la sala de conferencias para dar un informe. Por supuesto, los 4 de Rumten y el grupo del héroe también lo siguieron. Todos querían saber qué había pasado. Diamante negro. Caímos en una trampa. Las palabras del espadachín Dogon hicieron que no solo Hugh, sino también el sacerdote Graham y el mago de tierra Verloque, ambos de mayor edad, fruncieran el ceño. Por supuesto, esto no significaba que accidentalmente habían caído en una trampa de los aldeanos. Eso sería improbable, incluso para aventureros recién iniciados de rango F. Mucho menos para aventureros de rango de OC. Decir caímos en una trampa implicaba que algo inteligente capaz de instalar trampas y atraer humanos hacia ellas estaba involucrado. Si hablamos de monstruos que hacen trampas, primero vienen los tipos araña. Son problemáticos porque muchos tienen veneno. Quizás hormigas león. Pero esos viven en áreas arenosas, así que no deberían estar en el bosque. ¿En el bosque, acaso? ¿Centauros? El sur del reino está fuera de su área de distribución, pero hay posibilidades. Además, están los Adostokes, aunque no son muy conocidos. El bosque parece denso, así que podría ser posible, pero no quiero lidiar con ellos. Son demasiado problemáticos. Pensándolo bien, todos los posibles enemigos son molestos. Uno tras otro, Hugh enumeró mentalmente los monstruos que podrían crear trampas. Era digno de un exaventurero de rango A. ¿Y qué tipo de trampa era? Un pozo. Esta respuesta impactó especialmente a las 3 personas mencionadas anteriormente. ¿Qué? ¿Quién murmuró estas palabras, Hugh? ¿Graham? Un pozo. Entre las trampas humanas, es una de las más básicas y fáciles de instalar. La mayoría de las trampas están diseñadas para restringir movimiento o incapacitar al objetivo. Para ello, generalmente se requiere conseguir herramientas o armas para capturar o inmovilizar. Sin embargo, un pozo funciona sin necesidad de tales cosas. El propio agujero actúa como un obstáculo para el movimiento. Pero tiene un punto difícil. Es el ocultamiento de la trampa. Para que un pozo funcione efectivamente, debe ser amplio y profundo. Además, debe estar oculto para que no sea visible. Podría decirse que el aspecto más difícil de una trampa de pozo es precisamente su ocultamiento. En programas de televisión o videos modernos en la Tierra, el ocultamiento del pozo se realiza colocando una fina estera de uretano o espuma sobre él y luego aplicando camuflaje. Pero en el bosque de Pi, no hay nada de eso. En su lugar, se utilizan ramitas combinadas y hojas secas para cubrirlo. Este tipo de trabajo requiere mucha precisión, y asegurarse de que las ramas no caigan en el agujero antes de que alguien pise encima también requiere un pensamiento avanzado. ¿Un monstruo hizo eso? Para los experimentados aventureros que han enfrentado numerosos monstruos, esta revelación era difícil de creer. El hecho de que la trampa fuera un pozo. Aún así,
surgieron algunas preguntas. Para empezar, tanto ustedes como los de 5 estrellas binarias tenían exploradores, ¿no? ¿Por qué no detectaron la trampa? Ante esta pregunta de Hugh, el espadachín Dogon negó con la cabeza. No lo entendemos. Formamos una fila con exploradores en la parte delantera y trasera, y magos en el centro. Pero los 3 de la parte delantera, incluidos los exploradores, cayeron en el pozo. Al responder, Dogon apretó los labios y bajó la mirada. Quizás recordó lo que sucedió después. Algo que altera los sentidos, quizás magia o algún veneno. Pero nunca he oído hablar de monstruos que coloquen trampas y usen magia o veneno para confundir los sentidos. Hugh reflexionó sin mostrarlo en su rostro. Dogon, sé que es doloroso recordarlo, pero tú también eres un aventurero. ¿Entiendes la importancia de los informes y que necesitamos detalles para vengar a tus compañeros? ¿Qué pasó después de que los 3 primeros cayeran en el pozo? Hugh se mantuvo calmado al dirigirse a Dogon. Mostrar demasiada simpatía podría hacer que algunos aventureros se cerraran. Hugh, siendo un ex espadachín, sabía que esto era común entre los de primera línea. Después de que los 3 cayeran, los 7 restantes nos reunimos alrededor del pozo para intentar rescatarlos. Ahora pienso que el hecho de que no hubo ataques mientras nos reuníamos y preparábamos el rescate fue porque estaban esperando el momento adecuado. El pozo tenía una profundidad de aproximadamente el doble de la altura de una persona, así que comenzamos a sacar cuerdas y prepararnos para el rescate. Ese fue el momento en que fuimos atacados. Aunque tomamos precauciones, éramos conscientes del peligro. Pero, el enemigo era fuerte. ¿Y qué clase de enemigo era? Hugh preguntó en un tono más calmado y sereno que antes. Parecían humanos, pero podían saltar a los árboles de un brinco, su capacidad física era extraordinaria. No llevaban armas. Nos atacaron con garras afiladas. Sus ojos, esos ojos rojos, completamente rojos. Al llegar a este punto, Dogon se cubrió el rostro y se derrumbó. ¿Ojos rojos y garras afiladas? El sacerdote Graham frunció el ceño profundamente mientras murmuraba. Posiblemente motivado por ese murmullo, Dogon levantó la cabeza mientras permanecía agachado y dijo: Joe, el líder de las 5 estrellas binarias, dijo que eran vampiros. Esta sola palabra fue suficiente para sorprender incluso a los 4 miembros novatos de Rumten y a los jóvenes del grupo del héroe. Vampiro. Uno de los monstruos más famosos en la historia de la fantasía. Una existencia crepuscular, el señor de los monstruos, o el rey de los no muertos. Así es. El rey de los no muertos no es un esqueleto. El verdadero rey de los no muertos es el vampiro. RY quiso gritarlo en voz alta, pero el ambiente no era apropiado, así que guardó silencio. Los vampiros, o criaturas similares, han existido desde la antigüedad en la Tierra. Tanto en Oriente como en Occidente. La imagen que muchos, incluido RY, tienen de los vampiros fue formada principalmente en Europa moderna. Particularmente, la influencia de Drácula de Bram Stoker es innegable. Apostaría que Bram Stoker fue alguien que reencarnó en este mundo desde otro, como J.R.R. Tolkien. Por supuesto, esto era pura especulación de RY. El modelo de Drácula, Vlad III de la familia Herculeti, también conocido como Vlad el Empalador, no se ajusta mucho a la imagen de un vampiro. A lo sumo, su retrato y la práctica de empalar a sus enemigos otomanos podrían asociarse vagamente con la idea de un vampiro. Así lo pensaba RY. En el pequeño y débil Principado de Valaquia, un hombre se esforzó al máximo para proteger su patria del poderoso imperio otomano vecino. Este personaje podría ser considerado un héroe. Acabas de decir, vampiro. El sacerdote Graham preguntó lentamente a Dogon, confirmando sus palabras. Hasta ahora, Graham había permanecido en silencio, dejando todas las preguntas a Hugh, pero esta vez decidió intervenir. Hugh también miró brevemente a Graham, notando el cambio en su comportamiento habitual. No estaba seguro, pero Joe mencionó algo así. Dogon, el espadachín, asintió mientras respondía. Maestro M.C. Glass, ¿ese tal Joe está entre los sobrevivientes? Es el lancero gravemente herido al que salvaste.
El más crítico entre ellos. Hugh respondió a la pregunta de Graham con claridad. Ya veo. Parece que no hay peligro inmediato para su vida, pero tomará tiempo hasta que recupere la conciencia. Cuando pueda hablar, quiero hablar directamente con él. De acuerdo. Cuando esté listo, te avisaré, Graham. Con eso, la reunión de hoy concluyó. Dogon y los otros dos partieron para ayudar en la sala de cuidados médicos. RY llamó al valiente Roman haciendo un gesto con la mano. ¿Qué sucede, RY? Roman, siempre dócil, acudió de inmediato. Cuando mencionaron, vampiro, noté un cambio en la atmósfera de Graham. Hay algo que vamos a ver. RY llamó a Roman para confirmar si había alguna conexión personal entre Graham y los vampiros, preocupado por cómo esos sentimientos podrían afectar futuras estrategias. Por supuesto, esto no era solo curiosidad. No, definitivamente no lo era. En los países occidentales, los vampiros son una raza especial. Son vistos como encarnaciones del mal, especialmente la Iglesia ha llevado a cabo numerosas cacerías de vampiros. Pero Roman parecía algo incómodo al responder. Era evidente que había algo más detrás de esa historia. Sin presionarlo demasiado, RY agradeció la información y Roman salió de la habitación visiblemente aliviado. Diamante negro. Oficina del administrador. El administrador Goro y el folclorista Larsata estaban sentados frente a frente. Así que, vampiros. Larsata, ¿hay alguna conexión entre los demonios y los vampiros? Larsata murmuró pensativamente, y Goro aprovechó para preguntarle. He estado reflexionando sobre eso desde entonces. Según mis conocimientos, no existe ninguna conexión entre ambas razas en nuestras tradiciones. Si Larsata no sabía nada, probablemente no haya conexión registrada en las tradiciones del reino. Cuando organizamos batidas en el bosque para buscar a los aldeanos desaparecidos, nunca encontramos vampiros. Tal vez fue suerte. Goro recordó con amargura cómo esas incursiones casi habían destruido su pueblo. Bueno, visto así, es mejor haberlo descubierto ahora. Además, tener ayuda como el maestro M. Seglas y el grupo del héroe es algo poco común. Sin duda has tenido suerte, Goro. Deberías estar orgulloso. ¿Qué clase de ánimo es ese? Ambos compartieron una risa ligera. Los 4 miembros de Rumten estaban reunidos en el comedor de la posada. Como siempre, tazas de café instantáneo estaban colocadas frente a ellos. ¿Quién iba a decir que aparecerían vampiros? Nils abrió la conversación, sorprendiendo a algunos con su tono inusualmente serio. ¿Sabes algo sobre vampiros, Nils? RY estaba algo sorprendido. Si Ed hubiera sido quien mencionara algo sobre vampiros, lo habría entendido, pero Nils. Sí. Son criaturas aterradoras que chupan la sangre de los humanos. Ya veo. Supongo que esperar algo de ti fue un error mío. Oye, eso es muy irrespetuoso. Mientras Nils protestaba, Amon sonreía ligeramente. Sin embargo, RY notó que Eto no estaba riendo como de costumbre. Eto, ¿acaso estás decepcionado por la respuesta de Nils? ¿Es mi culpa? Nils volvió a protestar ante el comentario de RY. No, lo siento. No estoy decepcionado contigo. Eto sonrió amargamente y continuó. Lo que me preocupa es la expresión del sacerdote Graham en la sala de reuniones. Parecía muy interesado cuando mencionaron, vampiro, punto. Sí. Se mostró bastante intrigado. Los países occidentales tienen una larga historia de hostilidad hacia los vampiros, especialmente la Iglesia. Nils recordó la actitud de Graham durante la reunión. Supongo que tiene que ver con las cacerías de vampiros, como las cacerías de brujas o los juicios de herejes en la tierra. RY sintió mientras recordaba esos oscuros episodios históricos. Aunque muchas de esas persecuciones fueron impulsadas por el pueblo, no por la Iglesia, la crueldad humana seguía siendo innegable. Correcto. En los países centrales, los avistamientos de vampiros han sido extremadamente raros en los últimos 100 años. Si estos realmente son vampiros,
sería uno de los pocos casos documentados. Por eso, incluso el templo tiene poca información sobre cómo combatirlos. Eto habló lentamente, procesando sus pensamientos. Quizás el conocimiento de Graham será crucial en esta situación. Probablemente el maestro del gremio ya lo haya considerado. Con eso, Eto cerró la conversación con una pequeña sonrisa. Diamante negro. Al día siguiente por la mañana. Después de recibir noticias de que el lancero Joe había despertado, Hugh decidió visitar la sala de cuidados médicos acompañado por el sacerdote Graham y el clérigo Eto. Sin embargo, notó que alguien más intentaba seguirlos disimuladamente. Hoy, RY, ¿por qué finges que no te hemos visto? Quiero acompañarlos, por favor. Tras escuchar la petición de RY, Hugh meditó durante 10 segundos antes de preguntarle a Graham. Graham, ¿qué opinas? Deberíamos llevar a RY. Vi su habilidad en la batalla subterránea del templo en la capital. Es un mago excepcional. Su ayuda podría ser valiosa. Entendido. Entonces, RY, puedes venir. Así, los cuatro se dirigieron a la sala donde yo descansaba. Maestro M.C. Glass. Joe murmuró al ver a Hugh entrar primero. Veo que has sobrevivido. Bien hecho. He causado problemas. Eso deberías decírselo a Graham, quien usó extraeal para restaurar tus extremidades perdidas. Hugh señaló a Graham, quien observaba en silencio. Ya veo, gracias. Estoy en deuda contigo. Joe inclinó la cabeza en señal de gratitud y luego preguntó, ¿y mis compañeros? Lamentablemente, 2 de ellos ya no están. Entre ambos grupos, quedan 5 supervivientes. Hugh informó esto con calma, y aunque Joe apretó los puños con fuerza, no perdió la compostura. Diamante negro. Durante un minuto, nadie dijo nada. Finalmente, Hugh rompió el silencio. Joe, sé que es doloroso, pero necesitamos preguntar algo importante. Según Dogon, mencionaste que los atacantes eran vampiros, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Graham, ¿tienes algo que preguntar? Gracias, maestro M.C. Glass. Joe, ¿cuál fue la base de tu afirmación? ¿Has visto a un vampiro antes? Joe negó con la cabeza. No, pero coincidían con la descripción que un amigo del templo me dio: ojos rojos, garras largas, habilidades físicas superiores a las humanas. Joe habló lentamente, recordando detalles. Luego, Graham hizo una pregunta inesperada. ¿Cómo estaban vestidos? Parecían nobles. ¿Qué tipo de calzado llevaban? Ropas andrajosas, como las de campesinos o pescadores. Ninguno parecía noble. Algunos estaban descalzos. ¿Por qué preguntas eso? Solo confirmaba algo. Gracias por la información. Hugh, Eto y RY abandonaron la sala sin hacer más preguntas. Diamante negro. Ropa, zapatos. ¿Qué significará todo esto? Eto murmuró casi inaudiblemente, pero RY alcanzó a escucharlo. Probablemente, los verdaderos vampiros se visten como nobles y siempre llevan zapatos. Esto significa que quienes atacaron a Joe podrían ser algo similar a vampiros. RY evocó la imagen del conde Drácula en su mente, aunque no tenía otra razón específica. Su voz, aunque baja, fue suficiente para que Graham la escuchara. RY, ¿has encontrado algún vampiro antes? No, claro que no. La intensidad de Graham sorprendió a RY, quien sintió un escalofrío. Entiendo. Pero tienes razón. Los vampiros suelen vestirse como nobles y evitar trabajos manuales. Quienes realizan esas tareas son los sirvientes de los vampiros, llamados Strigoi en los países occidentales. Lo que Joe y su grupo enfrentaron probablemente eran Strigoi. ¿Strigoi son humanos convertidos por los vampiros? Sí. Cualquier humano mordido por un vampiro se convierte en Strigoi. Graham frunció el ceño mientras explicaba. ¿Existe alguna forma de revertir la transformación en Strigoi? No. Lamentablemente, una vez convertidos,
no hay vuelta atrás. La respuesta de Graham fue sombría. Una última pregunta, adelante. ¿Cuáles son las características mágicas de los Strigoi y los vampiros verdaderos? Interesante pregunta. Graham asintió y sugirió trasladarse al comedor para hablar más cómodamente. Primero, sobre los Strigoi, son vulnerables a la luz solar, aunque no completamente inactivos. Su capacidad se reduce aproximadamente a la mitad bajo la luz del sol. Sin embargo, en un bosque denso como este. Por eso los ataques ocurrieron en el bosque oriental y no en el pueblo. Hugh completó la idea de Graham. Exacto. Aunque pueden actuar normalmente de noche o en días nublados. En cuanto a la magia, los Strigoi no pueden usarla, pero tampoco tienen debilidades específicas. Como carecen de piedras mágicas internas, la única forma segura de derrotarlos es cortándoles la cabeza. Graham hizo un gesto de decapitación para ilustrar su punto. ¿Y los vampiros? Los vampiros, en cambio, poseen resistencia mágica a todos los elementos. Aunque cada individuo domina un atributo específico, fuego, tierra, etc., ninguno puede usar todos los elementos simultáneamente. Parece complicado. Lo es. La Iglesia enseña que los vampiros son hijos de la oscuridad. Aunque no tienen piedras mágicas y técnicamente no son monstruos, su larga historia de enemistad con los humanos los hace temibles. También tienen una estructura social similar a la nobleza humana, desde duques hasta varones. Cuanto mayor sea su título, más fuertes son. Graham continuó su explicación. Un conde vampiro o superior sería extremadamente poderoso. Sin embargo, en los últimos 100 años, los avistamientos de vampiros de ese nivel han sido casi inexistentes. Después de escuchar en silencio, Eto planteó una pregunta fundamental: ¿realmente existe un vampiro verdadero? Los Strigoi confirman su existencia indirectamente. Sin un vampiro original, los Strigoi no pueden existir. Si encontramos Strigoi, es probable que un vampiro esté cerca. Graham asintió mientras respondía. Sea uno o varios, sigue siendo un problema grave. Diamante negro. Oficina del administrador. Los 4 informaron a Goro y Larsata sobre la situación. Así que hay un vampiro y al menos 10 Strigoi. Los desaparecidos. Probablemente se hayan convertido en Strigoi. Goro confirmó esto con pesar, y Hugh asintió en silencio. Después de un momento de reflexión, Goro preguntó: ¿dónde está la base de los vampiros? ¿En el bosque oriental? Es posible, pero poco probable. Los Strigoi pueden vivir en lugares dispersos, pero los vampiros prefieren residencias fijas. Si hubiera una mansión abandonada o una aldea en el bosque, sería diferente. Pero según lo que sabemos, no hay nada de eso. Más allá del bosque oriental, solo hay un pequeño pueblo pesquero en la frontera del reino, en las tierras del barón Mame. ¿Crees que el pueblo podría estar bajo control de los vampiros? Goro y Graham intercambiaron miradas preocupadas. Es una posibilidad. Si todos los habitantes se han convertido en Strigoi, en cualquier caso, debemos investigar. Hugh decidió firmemente. Para llegar al pueblo sin atravesar el bosque, tendríamos que rodearlo por el norte. ¿Pasaríamos por la finca del barón Mame? ¿Aceptarán aventureros en la finca? Depende del administrador local. Pero si vamos con Larsata, un vizconde, probablemente cooperarán. De acuerdo. Me uniré al grupo. Larsata sonrió ampliamente, mostrando su disposición. Diamante negro. De regreso en la posada, Eto y RY informaron a Nils y a Mon sobre los detalles. Si la magia no funciona contra los vampiros, es nuestro momento como espadachines. Nils estaba emocionado, pero RY desvió la mirada incómodamente. Creo que Roman y Hugh liderarán el frente. Nils se quedó helado ante la predicción de RY. Son el héroe y el héroe de la Gran Guerra, después de todo. Amon asintió en acuerdo. Pero nosotros también. La voz de Nils se fue apagando.
Nils, proteger la retaguardia también es vital para un espadachín. RY trató de animarlo. Tienes razón, no soy inútil. Nils recuperó algo de confianza. El grupo Rumten aún era joven y en crecimiento. Aunque no pudieran competir con figuras como Roman o Hug, esta era una oportunidad para ganar experiencia. Proteger a estos tres será mi papel en esta misión. RY reflexionó en silencio mientras asentía para sí mismo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.